a veces les dispara un poco, ¿verdad? Se olvidan que están en clase o activan sin querer el micrófono, no se preocupen. Pero vamos a ver aquí, lo importante es que se fijen. Este es la representación en diagrama de bloque de este circuito. Ahora, teníamos el otro circuito que habíamos trabajado también. Más menos voltaje de entrada, más menos BC2, lo vamos a llamar, aquí está R2, R1, C1, C2. Y recuerdan cómo era el diagrama de bloques, ya no era tan sencillo como este, ¿verdad? Sino que voy a tratar que a veces empiezo copiando bien grande y de ahí tengo que hacerlo más pequeño, vamos a ver. Vamos a ver, ustedes me corrigen si me equivoco, porque este lo hicimos en la clase anterior, 1 sobre R1, aquí había otro nodo de suma, más menos 1 sobre C1S, aquí había otro nodo de suma, más menos, era 1 sobre R2 y aquí había 1 sobre C2S, ¿verdad? Vamos a ver si me recuerdo bien, de aquí venía para aquí, creo que de aquí, ¿verdad? Corríjanme ustedes, venía para aquí. Así era, ¿verdad? Sí, así era. Aquí tengo B y aquí tengo BC2. Aquí tengo B y aquí tengo BC2. ¿Vieron la importancia del amplificador operacional? Cuando yo lo utilizo, en vez de ser un circuito retroalimentado, me quedaba separado. O sea, si yo utilizo este mismo elemento R1, este mismo elemento C1, y tengo un amplificador operacional, ya no me queda un circuito así, sino que me queda un circuito, digamos, ya sin retroalimentación, donde solo tienen ganancia directa, bloques en cascada. Significa, muchachos, que yo puedo encontrar un circuito utilizando un amplificador operacional que me sirva como separador. Díganme, ¿qué circuito se les ocurre a ustedes? ¿Cómo sería el amplificador? ¿Cómo lo usarían? ¿A qué se refiere, ingeniero? No lo entendí muy bien la pregunta. ¿Cómo hacer que este circuito, aquí tengo este circuito ya está completo, pero quiero que me dibujen este circuito utilizando un amplificador operacional para que me quede separado, que me quede de esa forma y no de esta? Entonces ahí... ¿Cómo iría el amplificador? Vamos a ponerlo, miren. Voy a poner las dos etapas. Como yo quiero que me quede como el primero, este ya sé que está ligado y que queda de esa forma, pero yo quiero que me quede. Aquí yo solo les puse el nombre y les dije separador. Yo quiero que me hagan el circuito ya. Entonces, bueno, ahí aquí tengo 1 sobre R1, aquí tengo C1, ¿verdad? Aquí está B, R1, C1. Aquí tengo R2 y aquí tengo C2. ¿Se distingue? Ahí sí se distingue. Yo sé que aquí está BC2. Ajá. ¿Cómo lo dibujo para que me quede? No solo poniendo la representación, sino que el elemento, ¿cómo quedaría? Ingeniero, creo que la primera parte sería como el circuito integrador, que primero ponemos la resistencia 1, después el amplificador, después el capacitor 1. Si hago eso, entonces sería un circuito, este voltaje lo voy a integrar en la mitad. Así como lo vimos, ¿se fija? Es que el amplificador operacional seguidor no lleva elementos de almacenamiento. Exactamente. Entonces, ¿cómo va? Habría que conectar las tres terminales ahí. Vamos a ver. Ya sabemos que la salida del amplificador operacional tiene que estar aquí, por fuerza,
¿verdad? Esa la vamos a llamar B sub 0. Allí tiene que estar sí o sí. Voy a quitar este nombre C1 y lo voy a poner a este lado para que no nos agarre espacio. Entonces, aquí abajo sabemos que viene medido todo hacia la misma referencia. Entonces lo voy a unir aquí. Que me quedó bien feo el dibujo, por cierto, pero bueno, ¿verdad? Y aquí, miren, significa que el amplificador operacional va a estar aquí. Pucha, qué feo me quedó. Voy a hacerlo un poquito más arriba para que me quede más derecho. Ya casi le dan, muchachos. Sabemos que la salida del amplificador, recuerden que lo que no tienen que mezclar son las corrientes, pero los voltajes sí. Y aquí está ya hecho, miren. Por si ustedes estaban preguntando esto. ¿Qué sucede si yo conecto esta terminal aquí? La corriente aquí va a ser igual a 0, ¿verdad? Sí. Porque la corriente en las terminales del amplificador operacional es igual a 0. Ajá, ¿y qué sucede con el voltaje en las terminales del amplificador? Es el mismo, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ¿qué sucede si yo hago esto? Miren. ¿Se fijan? Esto es exactamente el circuito ya representado de esto. Aquí solo les puse el separador porque quería que ustedes lo imaginaran, pero ya está el circuito ya hecho. La corriente que viene para aquí no se va a mezclar porque la corriente en las terminales del amplificador es 0, pero el voltaje en las terminales es exactamente el mismo. Como yo lo tengo representado desde aquí hasta la referencia, el voltaje de aquí a aquí, miren, es el mismo. En las terminales se viene para aquí, entonces el voltaje de aquí a aquí. O sea que este voltaje al que llamamos BC1 es el mismo voltaje que está aquí, que me sirve de entrada para el otro sin mezclar las corrientes. De esta forma, yo tengo este diagrama de bloque. Les puse este ejemplo, muchachos, para serles sincero, no es tan sencillo, hay que imaginarlo un poco, pero para que ustedes vean que a pesar de que nosotros vamos a trabajar en S y vamos a trabajar utilizando bastante diagramas de bloques y trabajar en el universo S, no significa que no vengan de un sistema físico. Este sistema físico existe y se usa bastante. Y la representación en diagrama de bloques es aquel. Este circuito que está aquí ya está completo representado aquí, miren. Porque este circuito existe con esa retroalimentación. Este no. Es que muchas veces cuando estamos en la clase, ustedes saben que a veces en una clase teórica a uno le cuesta ligar lo teórico con lo práctico, ¿verdad? No terminan de ver cómo es en la vida real. Bueno, esto que les estoy poniendo aquí es un circuito de la vida real. Esto es un circuito en 2 etapas. Es más, puede ser un filtro, por ejemplo, de frecuencia intermedia para un sistema de comunicaciones. Miren. Por supuesto, ambos son sistemas de orden 2, pero este tiene una etapa ligada y este no. Ahora, son circuitos reales, muchachos. Toda representación que yo les voy a poner en ese normalmente es la representación de un circuito real. No es solo para la parte académica. Este circuito se utiliza bastante. ¿Consultas hasta aquí, muchachos? ¿Qué les parece ya la aplicación práctica? Ahora, tienen que recordar, ¿verdad? Que esto es recordando lo que vieron en el circuito. Desgraciadamente se lo voy a repetir una vez más. Repasen circuitos, repasen métodos, repasen ecuaciones, porque sí se necesita, ¿verdad? ¿Consultas, muchachos? Qué fastidio yo con eso que repasen, ¿va? Pero ya miraron ustedes que necesita. Si no tienen consultas, nos quedamos aquí, muchachos. Nos miramos el miércoles. Ingeniero, con respecto Dígame. al examen, ¿ya tiene más o menos alguna sí. Posiblemente el contenido lo vamos a terminar la otra semana. Casi seguro. Entonces, la semana siguiente sería el examen. O sea, para que tenemos una semana y días para el examen. Para que les dé chance, podemos ir escogiendo para el próximo, de este viernes que viene al otro, para que
Terminemos de ver el contenido y tengamos una semana que ustedes pueden estar haciendo consultas y practicar y todo. Bueno. Ingeniero, normalmente, ¿a qué hora sería el examen? A la hora de la clase, dura 2 horas. Ok. Si ustedes tienen algún problema o algo, pues buscamos otro día para hacerlo, pero normalmente casi siempre los problemas se vienen dando en el tercer examen, va que todos les queremos poner los exámenes al mismo tiempo. Vaya pues muchachos, entonces quedamos en un principio dentro de 2 viernes el primer examen y vamos a seguir con el contenido el miércoles, ¿verdad? Pasen feliz día. Gracias, igual. Gracias, ingeniero. Buen día. Ingeniero.